Hello and welcome. If you're new here, please like and subscribe. It's crucial for helping me continue to create content for you. Also, check out my Patreon for exclusive story scenes. Thank you. El primer día de Daniel en la universidad gubernamental, anodina y sin mucho renombre, transcurrió bajo un cielo nublado, reflejo de sus propios sentimientos inciertos. A sus 31 años, había imaginado su vida de una forma muy distinta, y no dando clases en un tranquilo pueblo universitario a estudiantes solo unos años más jóvenes que él. Pero la vida, como suele suceder, había tomado giros inesperados. Su carrera como ingeniero se había estancado en medio de una oleada de nuevos graduados, y su relación de 4 años se había desvanecido cuando su novia eligió un camino diferente, uno que no lo incluía. Mientras recorría los pasillos de la universidad, el olor a libros envejecidos y el suave murmullo de los curiosos estudiantes llenaban el aire, un claro contraste con el silencio que empezaba a envolver su vida personal. Enseñar no era su vocación, pero representaba un nuevo comienzo, una forma de reparar sus aspiraciones heridas. Se había convencido de que la tranquilidad de la vida académica apaciguaría su espíritu inquieto. La reunión de personal de esa mañana fue un borrón de caras nuevas y saludos educados. Daniel trató de memorizar nombres y departamentos, pero una presentación interrumpió su asentir mecánico. Ana, profesora de filosofía, estaba al otro lado de la sala. Su presencia llamaba la atención, no por un carisma ostentoso, sino por la intensa reflexión que se percibía en su mirada. Ella era mayor que él por algunos años, y su actitud transmitía una calma elegante que intrigó a Daniel al instante. Asignados a compartir mesa en la cafetería del personal más tarde ese día, sus intercambios iniciales fueron cautelosos, rondando los temas habituales sobre la carga académica y las peculiaridades de la vida en un pueblo pequeño. Solo cuando la conversación giró hacia la literatura, una pasión compartida, surgió la primera conexión real. Las ideas de Ana sobre las reflexiones existencialistas de Camus eran agudas, matizadas por una perspectiva personal que avivó aún más el interés de Daniel. Allí estaba alguien que veía más allá de la superficie, que cuestionaba y reflexionaba sobre la mismísima esencia de la existencia humana. Su diálogo deambuló por debates filosóficos, donde cada comentario y réplica los acercaba de forma sutil. Daniel esperaba con impaciencia esos almuerzos, con un entusiasmo que lo sorprendía. No era solo la estimulación intelectual lo que lo atraía hacia ella, sino también las risas compartidas, los roces fugaces de sus manos sobre los textos que discutían, la manera en que los ojos de Ana se iluminaban cuando él cuestionaba sus puntos de vista. A pesar de la creciente cercanía, Daniel era muy consciente de los límites que no podía cruzar. Ana estaba casada, un hecho que nunca ocultó, y hablaba de su esposo y de sus hijos con un respeto cariñoso que reforzaba en la mente de Daniel la imposibilidad de trascender esa línea. La lealtad siempre había sido su ancla y, por mucho que se agitara su corazón, no podía permitirse adentrarse en aguas prohibidas. Sin embargo, con el paso de los días y luego de las semanas, la compañía intelectual que compartían se transformó en un vínculo emocional que ninguno de los dos había anticipado. Era en los momentos de silencio, cuando la conversación se detenía y sus miradas se encontraban, que Daniel sentía todo el peso de su dilema. ¿Cómo se navegan las aguas turbulentas de una conexión que nunca debió existir? Cada sonrisa, cada gesto pensativo, era un dulce tormento que le recordaba lo imposible de esa relación. A medida que avanzaba el semestre, el inevitable magnetismo de su vínculo se hacía más fuerte, y Daniel se encontró atrapado entre los ideales que siempre había defendido y un deseo inesperado que amenazaba con deshacerlos. En los días crecientes de su amistad, Daniel y Ana encontraron consuelo en la soledad que compartían, aunque la de ella nacía de una fuente diferente, la distancia de su familia. Cuando las hojas de otoño comenzaron a teñir de color el campus, sus encuentros se convirtieron en lo mejor de las jornadas de Daniel. Conoció más sobre la vida de Ana fuera de la universidad. Su esposo, antaño un hombre de negocios exitoso que ahora luchaba por reencaminar su carrera, y sus 2 hijos, a quienes ella extrañaba profundamente pero describía con un inmenso orgullo. Sus conversaciones a la hora del almuerzo a menudo se extendían a los momentos libres entre clases e incluso a caminatas ocasionales por los senderos del campus cubiertos de hojas. Fue durante una de esas caminatas cuando Ana se sinceró y habló de la decisión que había tomado al aceptar ese puesto en un lugar tan remoto para apoyar económicamente a su familia, mientras su esposo buscaba nuevas oportunidades en la ciudad. Su sacrificio era evidente,
Y en Daniel eso despertó una mezcla de admiración y tristeza. Él empezó a descubrir las capas de la vida de Ana. Cada una revelaba la profundidad de su fortaleza y la complejidad de sus sacrificios. Para ambos, la universidad se había convertido en un refugio, un lugar donde escapar del pasado y del presente, pero en esa relación, cada uno encontraba un espejo que reflejaba sus propias luchas y fortalezas ocultas. Una tarde fría, mientras compartían un banco frente a la modesta fuente de la universidad, Ana abordó un tema del que aún no habían hablado: sus miedos y arrepentimientos personales. Daniel escuchó atentamente mientras ella describía su juventud, repleta de sueños ambiciosos y un ardiente deseo de dejar huella en el mundo. Ahora, esos sueños se habían visto atemperados por la realidad y transformados por sus roles de esposa y madre. Cuanto más compartía Ana, más se daba cuenta Daniel de la conexión rara y valiosa que estaban construyendo. Era un lazo forjado no solo a través de su afinidad intelectual, sino también en la verdad cruda, no expresada, de sus vidas. Pese a la calma de su voz, las manos de Ana temblaban ligeramente, un signo de las emociones que corrían bajo la superficie. Mientras el semestre avanzaba, los límites iniciales de su amistad se difuminaron. Cuanto más se comprendían el uno al otro, más relevantes se volvían sus encuentros, pasando de ser simples distracciones a momentos esenciales de sus días. Sin embargo, a medida que crecía la intensidad del vínculo, también crecía la conciencia de lo precario de la situación. Daniel se debatía constantemente con sus sentimientos, intentando conciliar el afecto que despertaba en él Ana con su inquebrantable brújula moral. En un día particularmente gris, sentados bajo las ramas desnudas de un árbol, Ana se inclinó ligeramente para mostrarle un libro que había traído, una obra de Kierkegaard sobre el existencialismo. Mientras señalaba un pasaje que le había conmovido, sus manos se rozaron, y por un instante fugaz, Daniel sintió un calor que trascendía la alegría intelectual de la lectura compartida. Fue un momento de conexión profunda, rápidamente ocultado por la retirada cortés de Ana y un cambio de tema. Daniel se quedó con el corazón dolorosamente hinchado de sentimientos no expresados y la mente abarrotada de dilemas éticos. Mientras regresaba a su habitación esa noche, la sombra de lo no dicho se cernía sobre él. El sol poniente alargaba las siluetas en el camino, reflejando la creciente sombra en su interior, una sombra formada por la luz de un afecto prohibido al que no se atrevía a dar nombre. Con la llegada del invierno al pequeño pueblo universitario, las presiones académicas aumentaron, al igual que el atractivo de sus conversaciones, que ahora derivaban con frecuencia al terreno de la filosofía existencial. Nietzsche, con sus ideas radicales y su vida tumultuosa, proporcionaba abundante material de debate para Daniel y Ana. En estos diálogos, cada uno encontraba la forma de explorar sus propias creencias y experiencias, revelándose mutuamente aspectos de su mundo interior, aunque fuese de manera especialmente apasionada, en un rincón silencioso de la biblioteca universitaria, cuando se sumergieron en el concepto nietzscheano del eterno retorno. Ana, fiel a su agudeza, argumentó que la idea desafía a vivir la vida como si uno tuviera que repetir sus acciones infinitamente. Daniel se mostró escéptico sobre si esa noción realmente ofrece libertad o si se trata, más bien, de una prisión existencial. La conversación se tornó paulatinamente más personal. Cada uno compartía cómo las teorías discutidas podrían aplicarse a su propia vida. Daniel notó el brillo entusiasmado en los ojos de Ana mientras hablaba apasionadamente. Su habitual contención daba paso a una energía intelectual intensa que él hallaba profundamente atractiva. La fuerza del momento los acercó más, tanto física como emocionalmente, con sus manos rozándose sobre los libros abiertos y su aliento mezclándose en el ambiente fresco y perfumado a libros. De repente, tomaron conciencia de sí mismos, y ambos se separaron un poco, dejando en el aire una carga sutil de reconocimiento tácito de la conexión que acababa de profundizarse entre ellos. Fue un momento de vulnerabilidad, donde cada mirada y cada gesto estaban cargados de implicaciones que ninguno de los dos se sentía preparado para abordar por completo. En los días siguientes, sus interacciones llevaron ese nuevo peso emocional. La intimidad intelectual que habían compartido empezó a sentirse como un espacio seguro donde expresaban pensamientos y emociones que, de otro modo, hubieran permanecido ocultos. Aún con las evidentes connotaciones emocionales, siguieron viéndose, protegidos y a la vez separados por su pasión común por la filosofía. Ana empezó a revelar más detalles de su vida personal, de sus dificultades para conciliar sus aspiraciones profesionales con sus responsabilidades como madre y esposa. Daniel le escuchaba, ofreciéndole apoyo, y su admiración por ella crecía con cada confidencia. Veía en Ana a un espíritu afín,
alguien que, como él, trataba de encontrar sentido y propósito en un mundo que a menudo parecía indiferente a los deseos individuales. Una noche, mientras debatían sobre la autenticidad del ser frente a las construcciones sociales, algo cambió sutilmente. Ya no eran simplemente colegas ni amigos, se habían convertido en confidentes, ofreciendo cada uno al otro una ventana a sus mundos más íntimos. La conversación terminó con una mirada que ninguno supo interpretar, pero ambos sintieron. Habían entrado en un territorio emocional que iba mucho más allá de la camaradería académica. Cuando Daniel volvió a casa esa noche bajo un cielo sin estrellas, se debatió con la idea de que sus sentimientos por Anna ya no eran solo admiración intelectual, sino algo más profundo, más peligroso. Lo atraía no solo su mente, sino su esencia, su espíritu. Reconocerlo lo atemorizaba, pero sabía que no había una forma sencilla de desentrañar la mezcla de emoción e intelecto que se había apoderado de su corazón. A medida que el semestre tocaba su fin y los primeros indicios de la primavera se dejaban sentir, Daniel se descubría pensando cada vez más en Anna. Cada encuentro, cada discusión, parecía avivar un fuego que él luchaba en vano por mantener bajo control. Sus principios de lealtad y fidelidad chocaban violentamente con los sentimientos que sentía por esa mujer que no solo era colega, sino también una esposa y madre completamente entregada a su familia. Su rutina continuó, marcada por sus debates filosóficos y almuerzos compartidos, pero el ambiente había cambiado. Había una tensión palpable, una aceptación silenciosa de la corriente emocional que había germinado en su relación. En una noche fatídica, mientras estaban sentados uno frente al otro en la esquina tenuemente iluminada de la cafetería de la universidad, el peso de sus sentimientos se volvió insoportable. La cafetería estaba casi vacía, apenas se oía el lejano retumbe de platos y el suave zumbido de una máquina expendedora. Quizás sintiéndose envalentonado por la soledad del lugar o impulsado por el remolino interno de emociones, Daniel pronunció las palabras antes de poder contenerlas. «Tengo que decirte algo, Ana», comenzó, con la voz temblorosa. «He intentado negarlo, ignorarlo, pero ya no puedo. Siento algo por ti, algo que va más allá de la amistad o la admiración». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una intensidad que pareció ralentizar el tiempo. Ana reaccionó primero con sorpresa, abriendo los ojos mientras asimilaba su confesión. Por un instante brevísimo, Daniel creyó ver algo en su expresión, un reflejo de su propio conflicto, tal vez una chispa de emoción compartida. Pero, tan rápido como surgió, desapareció. Ana respiró hondo y, cuando habló, su voz sonó calmada pero firme. «Daniel, valoro mucho nuestra amistad y no fingiré que no he sentido cierta conexión contigo. Pero conoces mi situación. Tengo una familia, responsabilidades. No puedo permitirme pensar en posibilidades. Mi compromiso es con mi esposo y mis hijos». La contundencia de sus palabras lo hirió, un contraste punzante con la suavidad que caracterizaba su forma de hablar. Daniel sintió una mezcla de vergüenza y desconsuelo al reconocer la realidad de lo que ella decía. Había cruzado una línea y, con ello, había puesto en riesgo no solo su amistad sino también el respeto profesional que ambos se profesaban. En los días que siguieron, Ana mostró un cambio en su actitud. Se comportaba con cortesía y profesionalismo, pero la calidez que los había unido parecía haber desaparecido. Daniel intentó disculparse, explicar que no deseaba ponerla en esa posición, pero sus conversaciones se redujeron a breves encuentros, limitados a lo estrictamente necesario por sus agendas. La distancia emocional se convirtió en un trago amargo para Daniel. Extrañaba sus charlas, la forma en que su intuición despertaba en él nuevas ideas y cómo su presencia se había vuelto un bálsamo constante en su vida. Sin embargo, no podía ignorar esa parte de sí que, a pesar de todo, se sentía aliviada por haber expresado sus sentimientos, por doloroso que hubiese sido el resultado. Aquella confesión, aunque desafortunada, había sido un acto de honestidad extrema. Mientras el semestre llegaba a su fin, Daniel se encontró en una encrucijada, atrapado entre lo que aún sentía por Ana y la necesidad de respetar sus decisiones y los límites que había dejado claros. La quietud del amor no correspondido era un territorio desconocido para él, un terreno donde abundaban la introspección y la resignada aceptación de la realidad. Aquella agitación emocional no solo puso a prueba su entereza, sino que también lo obligó a enfrentar aspectos de su carácter que jamás había cuestionado. La atmósfera de la universidad se tornó visiblemente más fría para Daniel en las semanas posteriores a su confesión.
Los vibrantes colores de la primavera parecían deslucidos, reflejando la turbulencia interior que experimentaba mientras caminaba por los pasillos y las aulas, cargando con sus sentimientos por Ana y la falta de aquella conexión que tanto había significado. La actitud de Ana, evitándolo deliberadamente, le recordaba constantemente la línea que había cruzado. La veía ocasionalmente, de lejos, ocupada con estudiantes u otros profesores, siempre serena, aparentando que nada la perturbaba. Verla así generaba en Daniel un torbellino de emociones: arrepentimiento, nostalgia y una profunda admiración por su firme compromiso de reparar algo de lo que había roto. Daniel buscó un momento para disculparse, para dispersar un poco la densa atmósfera que se había instalado entre ambos. Encontró la oportunidad una tarde, al verla sola en la sala de profesores, con la mirada perdida en la ventana en lugar de fijarse en los papeles que corregía. Ana empezó con cautela, sin querer asustarla pero sintiendo la urgencia de cerrar la brecha que sus palabras habían creado. Hace tiempo que quería disculparme por lo que sucedió aquella noche. Siento haber sido tan impulsivo y ponerte en una situación difícil. No fue justo para ti, y realmente lamento haber causado molestias. Ana lo escuchó en silencio, con el rostro sereno pero impenetrable. Cuando habló, su tono se mantuvo neutro, sin la calidez de antes aunque no fue descortés. Daniel, agradezco tu disculpa y confío en su sinceridad, dijo, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero creo que lo mejor es que mantengamos nuestras interacciones en un plano estrictamente profesional. Lo que pasó no cambia la realidad de mi vida ni tu comprensión de ella. Daniel asintió, sintiendo la inapelable firmeza de sus palabras casi tan fuerte como el frío del atardecer. Lo entiendo, y respetaré tus deseos, logró decir, sintiendo un regusto amargo mientras pronunciaba esas palabras. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que no podía decirse. Los días que se convirtieron en semanas fueron una lección de soledad y autorreflexión para Daniel. La ausencia de la compañía de Ana lo obligó a enfrentarse no solo a sus sentimientos, sino también a sus principios y a ese vacío que la ruptura de su amistad había dejado. Pasaba largas horas en su pequeña oficina, más allá de sus tareas docentes, mirando ocasionalmente hacia la sala de profesores donde tantas veces habían charlado. Los recuerdos seguían vivos, cada risa y cada debate grabados en su mente, ahora teñidos por la pena de haberlos perdido. El nuevo paisaje emocional que transitaba estaba lleno de altibajos. Momentos intensos de arrepentimiento se alternaban con recuerdos que lo hacían sonreír con melancolía. Poco a poco, sin embargo, Daniel empezó a encontrar un rumbo, aceptando que había que respetar la vida de Ana y también sus propios errores. Dedicó más tiempo a sus estudiantes, a su investigación y a reconstruir la identidad profesional que lo había llevado allí desde un inicio. A medida que el año académico llegaba a su fin, Daniel no solo se había enfrentado a la profundidad de su propio corazón, sino que también había descubierto la fortaleza necesaria para honrar las decisiones de otra persona, por doloroso que fuera. Las lecciones que había aprendido no eran sencillas, pero lo transformaron, mostrándole los límites del corazón humano y la inmensa capacidad de adaptación y crecimiento que uno puede desarrollar. Mientras el semestre terminaba y los pasillos de la universidad se vaciaban, quedó una soledad sobrecogedora que se asemejaba al vacío en el corazón de Daniel. Con estudiantes y profesores marchándose para las vacaciones, el campus se transformó en una sombra de lo que había sido, un entorno solitario contra el que Daniel reflexionaba sobre los meses anteriores. La falta de vida en el campus le dejaba demasiado tiempo para pensar, para repasar cada instante que había compartido con Ana, cada conversación que los había acercado tanto solo para terminar en un silencio doloroso. El peso de lo vivido lo acompañó durante esos días fríos, aferrándose a él como la niebla invernal que rodeaba la universidad cada mañana, densa e implacable. Por entonces, Daniel consideró seriamente la posibilidad de marcharse de la universidad. La sola idea de regresar el próximo semestre, de recorrer los mismos pasillos y dar clases en las mismas aulas donde cada rincón le recordaba a Ana, se le hacía insoportable. Pasó horas explorando ofertas de trabajo, imaginando un nuevo comienzo en otra ciudad, un lugar que no estuviera teñido de la intensidad emocional que lo acosaba allí. Pero, en el fondo, sabía que hacerlo sería huir, escapar de sus sentimientos en vez de afrontarlos. A medida que se acercaba el nuevo año, su determinación de irse se debilitaba. Encontrar otro empleo que ofreciera la libertad académica y los contactos que ya había forjado no era sencillo. Aún con los recuerdos dolorosos, la universidad había pasado a ser parte integral de su vida. Sus colegas,
Sus estudiantes y los proyectos en marcha eran motivos para quedarse, para no permitir que sus sentimientos personales definieran su trayectoria profesional. Con el corazón pesado, decidió permanecer, enfrentarse a lo que pudiera traer el próximo semestre. Al tomar esa decisión, un entendimiento silencioso germinó en él. Quizá el dolor de su amor no correspondido por Anna nunca se desvaneciera por completo, pero aprendería a vivir con ello, a superarlo y a enfocarse en los aspectos de la vida que aún le brindaban sentido y oportunidades de crecimiento. Durante las vacaciones, Daniel dio largos paseos por los terrenos de la universidad, cada paso un ejercicio de reflexión sobre su situación. Pensaba en Anna, en la fortaleza que había demostrado al honrar sus compromisos pese a sus propias emociones. Esa contemplación alimentó en él un nuevo nivel de respeto por ella, y poco a poco, comenzó a sentir más paz que agitación. Comprendió que su amistad, aun estando ahora reducida a un plano mínimo, seguía teniendo valor. Era un testimonio de lo complejas que pueden llegar a ser las relaciones humanas, de cómo pueden evolucionar, romperse y, a veces, repararse de formas imprevistas pero finalmente significativas. Cuando los primeros indicios de la primavera empezaron a disipar el frío invernal, Daniel se preparó para retomar sus clases, con una visión más madura de sí mismo y un renovado compromiso con su trabajo. La tensión sin resolver entre él y Anna seguía ahí, un hilo delicado en el tejido de sus encuentros, pero ya no definía sus días. Se convirtió en un recordatorio silencioso de un pasado compartido, de un respeto mutuo por las decisiones que cada cual había tomado y de una esperanza prudente en lo que deparase el futuro. El nuevo año académico trajo consigo una sensación de renovación a la universidad. Nuevos rostros y estudiantes llenos de entusiasmo abarrotaban de nuevo los pasillos, devolviéndoles la vida que tanto había faltado durante las largas y meditativas vacaciones de invierno. Daniel regresó a sus clases con un sentido de propósito renovado. El dolor por Anna no había desaparecido por completo, pero se había replegado a un rincón silencioso de su mente. Anna, también, parecía haber regresado con una actitud serena y profesional, saludándolo con cortesía cuando se cruzaban en el campus. El ambiente entre ellos ya no estaba cargado por las palabras no dichas. Había, en cambio, un profundo respeto mutuo, una comprensión de la experiencia compartida que otros no alcanzaban a ver. Se saludaban con una leve sonrisa o un gesto de la cabeza, simples maneras de reconocer el vínculo que en su día los unió, sin permitirle dominar el presente. En medio de la marea habitual que acompaña el inicio de un semestre, la universidad recibió a varios nuevos miembros del profesorado, entre ellos Julia, una profesora joven y llena de vitalidad que se incorporó al departamento de ingeniería. Su llegada fue un soplo de aire fresco en el ambiente algo estancado de la facultad. Julia mostró de inmediato una gran curiosidad y entusiasmo por la innovación y el aprendizaje, ganándose rápidamente el cariño de estudiantes y colegas. Daniel se sintió atraído por la personalidad tan llena de energía de Julia y por su apasionado compromiso con la ingeniería. Su perspectiva novedosa y sus ganas de colaborar en proyectos interdisciplinarios resultaban estimulantes. En poco tiempo, ambos pasaron a trabajar juntos con frecuencia, planeando investigaciones y debatiendo métodos pedagógicos que motivaran a los alumnos. En Julia, Daniel encontró una nueva amiga y, tal vez, el inicio de un interés que podría llegar a ser algo más. Su presencia le ayudó a alejarse aún más de los sentimientos pasados por Anna, permitiéndole vislumbrar la posibilidad de un futuro distinto. Seguía siendo precavido, teniendo presentes las lecciones que había aprendido acerca del amor y la pérdida, pero también estaba más abierto a explorar lo que podría depararle la vida. Conforme avanzaba el semestre, Daniel comenzó a sentir una satisfacción creciente. Su vida profesional florecía, animada por las colaboraciones con Julia y el renovado entusiasmo de sus estudiantes. El entendimiento silencioso al que había llegado con Anna le permitía apreciar lo que habían compartido sin convertirlo en el centro de su presente. El campus, revitalizado con la energía de nuevos inicios y oportunidades, le recordaba constantemente los ciclos de crecimiento y cambio. Daniel abrazó esos ciclos, encontrando en ellos un reflejo de su propio viaje a través del dolor hasta un punto de renovada esperanza. El futuro era incierto, como cualquier futuro, pero rebosaba posibilidades, y por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sentía de verdad preparado para recibir.